Capítulo 2. Mi hermana Rosalba es una mujer muy especial, excelente hija, hermana admirable, tía cariñosa, madre ejemplar. Tiene una cualidad especial, que la hace sobresalir entre el resto de la familia, le gusta la lectura y, además, escribir. Es decir, es una mujer inquieta intelectualmente, que investiga el pasado histórico de su tierra y, sobre todo, dónde están las raíces de sus mayores. Como buena lectora, ha devorado libros que han dejado en su alma un sedimento de sabiduría, que la han llevado a cuestionarse sobre la existencia, que le han abierto caminos para entender la vida. Y como escritora, ha plasmado en hermosas páginas el destino de los suyos, ha hablado sobre los ancestros de la familia y ha expuesto sobre la tierra donde vino al mundo. En este sentido, su cerebro es un hervidero de ideas. Un día cualquiera le dio por investigar sobre nuestra familia, y el fruto de ese trabajo quedó plasmado en un libro donde reconstruyo nuestro periplo vital desde el día en que vinimos al mundo hasta este presente, cuando en la madurez de la existencia estamos dedicados a recoger los frutos de lo cosechado durante toda una vida. Pero no es de mi hermana Rosalba que quiero hablarles en este capítulo. La he mencionado aquí porque lo que voy a contarles ahora es el fruto de una investigación que ella realizó con mucha dedicación para establecer de dónde vienen nuestros ancestros. Empiezo por contarles que ella, inquieta como es intelectualmente, dedicó buen tiempo a escarbar en documentos cuáles eran las raíces de nuestros apellidos, de dónde provienen el castaño y el alzate y cómo llegaron a estas tierras las primeras personas que lo llevaron. Pienso que contar esto tiene importancia para el lector porque le permite sacar conclusiones sobre una raza que aportó para lograr el desarrollo de una región que hasta el 11 de abril de 1905, cuando se creó el departamento de Caldas mediante la Ley 17 firmada por el general Rafael Reyes, entonces presidente de la República, era parte de Antioquia. En la historia, este proceso poblacional recibió el nombre de colonización antioqueña. ¿Por qué hago mención a esto? Muy simple, porque yo, Pedronel Castaño Alzate, el hombre que les está contando esta historia, tengo una ascendencia que me llena de orgullo. Mis raíces son antioqueñas. Por mis venas corre sangre de esos hombres intrépidos que a lomo de mula, con un carriel de nutria colgado al hombro y un azadón en las manos emprendieron la tarea de desbrozar montañas para fundar pueblos. Aunque mis abuelos paternos nacieron en el pueblo donde yo llegué al mundo, Aranzazu, una bella población al norte de Caldas, sus padres tuvieron como cuna el municipio de Granada, una localidad ubicada en el oriente antioqueño, a 72 kilómetros de Medellín, territorio descubierto en 1540 por el conquistador español Francisco Núñez Pedrozo. Ellos llegaron a la población caldense antes mencionada por la época en que se inició en el llamado Cantón de Marinilla el proceso de colonización, buscando tierras aptas para cultivar. Eso fue a finales del siglo XVIII, después de haberse fundado Aranzazu el 9 de noviembre de 1853. En cambio, mis abuelos maternos nacieron en tierras de Antioquia, exactamente en el municipio de Marinilla. Eduardo Castaño Rivera y Carmen Rosa Duque Ocampo, que así se llaman mis abuelos paternos, tuvieron 23 hijos. Como puede verse, una familia numerosa. Se casaron en el año 1920, en el mismo pueblo donde nacieron. Los maternos, que respondían a los nombres de José Jesús Alzate Hoyos y Rosario Duque Gómez, lo hicieron en 1924. A la abuela la llevaron a Aranzazu cuando contaba con apenas 13 años de edad. El abuelo, que vivía en Manizales, la conoció siendo ella muy joven, un día en que viajó a este pueblo para hacer algunas diligencias. Como de lo que se trata en este capítulo es de contar cómo llegaron a estas tierras los apellidos Castaño y Alzate, entremos entonces en el tema. El apellido Castaño es de origen español, según lo investigado por mi hermana Rosalba, que es una mujer interesada en descubrir los ancestros de la familia. Este apellido tiene presencia en un pueblo denominado de Rois, en Galicia, desde el siglo XVII. Según contaba mi padre, el abuelo le habló varias veces, mostrándole un documento, de una familia de apellido Castaño que se relacionaba con el primer duque de Bailén, el general Castaño, que triunfó sobre las fuerzas de Napoleón Bonaparte cuando ocuparon territorio español. Por este éxito militar, le fue otorgado el título de duque de Bailén. Este primer Castaño que registra la historia luchó en esa batalla bajo las órdenes del general San Martín, prócer argentino. El origen del apellido está en Vizcaya, pero se expandió hacia la aldea de Galdames y el valle de Sopuerta. De estos sectores proceden, sin duda, las casas de este mismo apellido en los lugares de Matiezo y Riva, en el valle de Ruesga, Santander, en el valle de Salcedo, en Álava, también se encuentran raíces de castaños. Juan Francisco de Ita, citado por mi hermana Rosalba, dice que otra familia apellidada Castaño vino de Génova y se estableció en Sevilla, pero es más probable que esa familia sea originaria del solar del valle de Salcedo, pues así parece indicarlo la semejanza de sus escudos. Francisco de Castaño y Taborga fue otro militar que, con el grado de mayor, sobresale con este apellido. Era originario de la aldea de Galdames. Nació el 5 de junio de 1595 y murió el 24 de julio de 1662, a la edad de 67 años. A veces pienso que de estos antecedentes de mi apellido me vino el deseo de hacer la carrera militar.
Hablemos ahora del apellido Alzate. Este es también de origen español, de la provincia de Navarra. En lengua vascuence Alzate quiere decir, puerto de los alisos. Tiene su procedencia encisa, en la Baja Navarra, con ramas muy importantes en Guipúzcoa. Estudiosos del origen de los apellidos señalan que las primeras personas de apellido Alzate que llegaron a América, lo hicieron por México en el siglo XVIII. La historia dice que uno de los primeros Alzate que nacieron en ese país fue José Antonio de Alzate, un hombre que cultivó las ciencias matemáticas, las naturales y la medicina, y que además se destacó como astrólogo. De todas formas, este apellido de origen navarro es poco frecuente en España. Aunque en Madrid aparece por aquellos años, es más notable su presencia en Barcelona, Navarra, Alicante, Valencia, Baleares y Las Palmas de Gran Canaria. Se dice que una rama pasó a Fuenterrabía, Guipúzcoa, fundando allí Nuevo Solar, y después a Elgoibar. Otra se estableció en Pamplona en 1395. Jerónimo de Alzate fue nombrado fiscal de la Real Audiencia de dicha ciudad, y Francisco de Alzate hizo parte de la Real Cancillería de Granada en 1510. Este apellido, como el castaño, tiene su escudo de armas. Este hecho en oro, tiene 2 lobos de sable pasantes y en palo, con bordura de oro y gueles. La historia siempre ha dicho que con la llegada de los españoles a América después del descubrimiento hecho por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492, los primeros pobladores de estas tierras después de las tribus indígenas que las habitaban fueron quienes venían de Guipúzcoa. Así las cosas, muchos colombianos tenemos nuestra ascendencia en España. En este sentido, es bueno decir que las tribus indígenas que para el tiempo de la conquista habitaban los terrenos de lo que hoy es el norte de Caldas, Picaras, Carrapas, Pozos, Paucuras y Armados, fueron diezmadas por los conquistadores. El mariscal Jorge Robledo, que fue enviado por Sebastián de Belalcázar para someter a estos indígenas, fue un conquistador que sometió a su voluntad a estas tribus. Nada de ellas había cuando se inició el proceso de colonización en el año 1800. Estos terrenos eran entonces baldíos que los antioqueños fueron descubriendo debido a que necesitaban tener un pedazo de tierra para cultivar, que les garantizara su sustento. Gracias a ello, se fundaron nuestros pueblos. Este proceso colonizador fue el que trajo a las tierras caldenses a nuestros antepasados. Mis bisabuelos paternos y mis abuelos maternos llegaron a los pueblos recién fundados porque algunos familiares suyos habían salido de sus regiones para hacerse propietarios. Al regresar por su familia después de que habían establecido un lugar para vivir, donde pudieron levantar una vivienda de vara en tierra y lograr poner a producir el terreno, convencieron a mucha gente de que hacia el sur de Antioquia había la posibilidad de hacerse a una propiedad. Esta fue la razón que trajo a lo que después fue el norte de Caldas a esas personas que nos legaron su sangre e hicieron de gente de bien, formados en principios cristianos. He querido contar en este capítulo la historia de la formación de nuestros pueblos porque allí hay una lección de vida, un ejemplo para seguir y unos valores para cultivar. Nuestros antepasados, esos que llegaron en ese proceso que se denominó colonización antioqueña, nos enseñaron que con esfuerzo se consiguen las cosas y que hay que trabajar duro, con convicción y con fuerza, para hacer realidad los sueños. En mi caso personal, he podido hacer realidad los sueños que me he forjado. Eso gracias a esos valores que sembraron en nosotros nuestros padres, al ejemplo que nos dieron y a las enseñanzas que nos dejaron. Yo nací el 23 de abril de 1955 en un poblado sencillo, de gente trabajadora, formada en principios cristianos. Como es lógico, esta fecha tiene para mí un significado inmenso, porque un 23 de abril nació Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y murió William Shakespeare. Siempre he pensado que estos dos hechos han marcado un poco mi vida, como la marcó la lucha de los abuelos por levantar una familia, por tener un pedazo de tierra para cultivar y una casa digna para habitar, la vida en el ejército, sirviéndole a Colombia, defendiendo la propiedad privada, protegiendo a los ciudadanos, trabajando por la institucionalidad, llena de orgullo a cualquier colombiano, y siembra en el corazón de quien pasa por sus cuarteles un amor inmenso por su patria.